Mateo 7, versículos del 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de albrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vamos. Dios bendito, Padre eterno, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta tarde aquí reunidos como tu congregación. Estamos aquí solamente porque tú, Señor, nos has traído a este lugar, nos has puesto en este lugar de privilegio de ser llamados tus hijos, Señor. Estamos aquí solamente por la gracia, el favor que tú has dado a cada uno de los tuyos por medio de Jesucristo. Ese sacrificio donde Jesús, sin pecado, fue hecho pecado para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia del Padre en él. Sacrificio sustitutivo, llevando nuestra culpa y nuestro pecado, para que en su resurrección hubiéramos tenido esa justicia que nos hace aceptos delante de ti, oh Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia, Padre. Esta tarde en que abrimos tu escritura, te pido que nos continúes ayudando, Señor, para que en medio de estas circunstancias que vivimos, Señor, podamos ser esos mensajeros de tu palabra de una manera eficaz y correcta, Señor. Gracias te doy una vez más, Señor. Pido que en este momento, Señor, me des la capacidad para poder transmitirla y los oídos para poderla entender y aplicarlas. Palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos, pueden tomar su asiento. Como les decía, estamos acercándonos al final de este sermón del monte. La semana pasada estuvimos viendo acerca de ese énfasis del Señor Jesucristo en que nos decía acerca de lo que es la puerta estrecha, esa puerta estrecha que es aquella que nos conduce a la vida, esa puerta estrecha que es una puerta donde conduce a ese camino estrecho, un camino de tal vez dificultades, un camino tal vez de ciertos momentos en que vamos a encontrarnos con ese Cristo que nos pone en situaciones de prueba también y vamos a llegar a través de ese camino estrecho a la vida, esa vida que es la vida eterna. Pero también el Señor Jesucristo nos habla a nosotros acerca de una puerta que está también y que es amplia, una puerta amplia, la puerta de la comodidad, de la amplitud del mundo que conduce a la muerte. Jesús habla de esos dos caminos. Es un camino estrecho y un camino ancho. Un camino estrecho que es el camino de una vida de dedicación a Cristo, una vida de un corazón de devoción hacia Dios y un camino de agradecimiento que comienza con esa puerta estrecha. O sea que Jesús nos ha hecho ver esto. Pero ahora, en estos versículos que vamos a ver a continuación, Él está siguiendo esa misma narrativa. Ahora Él nos plantea a nosotros una advertencia seria. Y es en Mateo 7:15 cuando nos dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces.
Y cuando vemos estas palabras de advertencia del Señor Jesucristo, definitivamente en el contexto se refiere a ese camino estrecho y ese camino amplio que nos ha hecho manifiestos, pero particularmente nos está poniendo una advertencia sobre aquellos falsos maestros que pudieran alejarnos del camino estrecho. Es por eso que es fuerte la advertencia del Señor. Cuando Él dice guardaos, esta es una palabra que significa mantenerse en guardia, estar atento. La palabra en español es cuidado, cuidado. Presten mucha atención. Por lo tanto, esta palabra se utiliza para advertir ciertos peligros. Eso es como cuando usted está en su casa y le dice a los niños pequeños, cuidado con poner los dedos dentro de los outlets eléctricos, de los tomacorrientes eléctricos. Cuidado con andar en la calle, atravesarse sin ponerle atención a los semáforos, los carros que están pasando, porque es una situación peligrosa. Esta es una circunstancia igual. Este cuidado es de algo que tenemos que estar atentos porque representa un peligro para cada uno de nosotros. Y cuando dice aquí, dice que porque hay ciertos falsos predicadores, ciertos falsos profetas que andan por allí, están asediando, están caminando, están llegando, aproximándose a nosotros. Esta palabra de cuidado siempre implica un gran peligro. Y Jesús ordena a sus seguidores que tengan mucho cuidado porque vendrán lobos rapaces, lobos hambrientos, lobos que vienen con el deseo de destruir. Y Jesús en el cierre del Sermón del Monte le enseña a sus discípulos a estar en una constante vigilancia. Y eso es lo que nos dice a nosotros también, de los falsos profetas, porque hay un constante peligro de ellos que aún en nuestros días está vigente, está presente. Esta no es solo una ocasión por la cual Jesús dice acerca de estar atentos con estos falsos maestros, estos falsos profetas. Él también lo dice en el monte también, en el monte de los olivos. Él da aquel discurso que se llama también de los olivos en Mateo 24. Y notemos cómo este tema de Jesús prevalece siempre en su enseñanza. Mateo 24, del 4 al 5, dice. Respondiendo Jesús les dijo a sus discípulos, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea que es algo que está vigente. Jesús está haciendo esta advertencia. Habrán muchos que vendrán en el nombre de Jesús y a muchos engañarán. Si recordamos, años atrás hubo un falso personaje que se hizo pasar que él era el Cristo. Y muchas personas fueron engañadas. De hecho, muchos de ellos se tatuaron sus brazos, sus manos. Y seguían a este hombre con una fidelidad como si eso fuera una realidad. Ese poder de convicción para engañar a personas. Hay muchos que se presentarán diciendo que son los Cristos y engañarán a muchos. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas. Y esta palabra profetas aparece más de 300 veces en el Antiguo Testamento y aproximadamente 100 veces en el Nuevo Testamento. Un profeta es alguien que actúa como un portavoz de Dios. Es alguien a quien Dios se le presentó en el Antiguo Testamento y le hablaba de una manera a veces directa, sueños de diferentes formas, y le hacía saber un mensaje que debía ser comunicado al pueblo. De esa manera funcionaban los profetas en el Antiguo Testamento. Este profeta recibiría esa revelación directa de Dios y luego la comunicaría al pueblo de Dios con esa plena seguridad de que venía de Dios. Venía directamente de Dios. Dios le dijo al profeta Ezequías 3:4, Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras.
O sea que el profeta era aquel que decía las palabras de Dios. No eran inventos, no era algo que a él se le ocurriera decir. Cuando él hablaba, hablaba en el nombre de Dios. Al profeta Jeremías le dijo, Jeremías 1:7, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. O sea que él era ese vocero para comunicar el mensaje de Dios. Un profeta no podía heredar el título de su familia, como lo hacía un sacerdote o lo hacía un rey. No, este profeta tenía que ser elegido por Dios y tener directamente esta revelación de Dios. Los profetas dieron predicciones sobre eventos futuros y revelaron misterios mandados por Dios. Ese es un profeta. Pero ¿quién es un falso profeta? Bueno, obviamente se refiere a aquellos que dicen cosas que Dios no ha mandado. Aquellos que muchas veces se ponen en un púlpito y dicen, Dios me habló. Ese es un falso profeta, porque Dios habla ahora, ya no hay más revelación, Dios habla por medio de la escritura. Ese es un falso profeta. Aquellos que hablan cosas que dicen, Dios le dijo, pero que Dios no ha dicho. Falso profeta. Jeremías 14:14. Escuchen cómo Dios describe estos falsos profetas. Él dice, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Es una descripción. Engaño, vanidad, tal vez visión mentirosa, sueños que dicen tener, pero Dios no ha hablado. Y un falso profeta, la traducción es pseudoprofetes. Y cada que escuchamos esta palabra pseudo, significa mentira, significa algo que no es real, significa algo falso. Un falso profeta es una persona que finge, mayormente deliberadamente, pudiéramos darle el beneficio de la duda, que de pronto por ignorancia, que por eso digo de la duda, decir que ha recibido un mensaje de Dios y quiere transmitirlo sin haberlo recibido directamente de él. Nada de eso es verdad. Jesús dijo en Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Un falso, es un impostor, es alguien que está tomándose atribuciones que no le pertenecen. Es alguien que está usurpando una posición que Dios no le ha dado. Es alguien que está usando a Dios de una manera muy peligrosa. Cada que se usa el pseudo, significa que esa persona está actuando de una manera falsa. Por ejemplo, Pablo dijo en 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y cuando hablamos nosotros de falsos profetas, estamos hablando de lo que podemos llamar nosotros también falsos maestros. Falsos maestros. Se refiere a personas en la iglesia que dan falsas profecías o que pretenden tener una revelación directa de Dios. También se aplica a los falsos maestros que siempre han sido de gran problema en la iglesia. Hay muchos lugares que todavía existe esta tradición. Un falso maestro que dice enseñar porque Dios le habló es un falso profeta. La enseñanza falsa ha sido una amenaza en todas las épocas. Lo vemos desde el tiempo de los apóstoles y hoy lo vemos por todas partes en la actualidad. Existen en variados lugares y de hecho son lugares muy concurridos. Son lugares muy concurridos, a las personas les gusta escuchar nuevas revelaciones.
A la persona le gusta conocer con anticipación lo que le va a pasar, conocer su futuro, conocer cómo le va a ir en algún negocio, conocer cómo le va a ir en una relación sentimental, cómo le va a ir en un viaje. La enseñanza falsa ha sido una amenaza en todas las épocas. Y lo triste es que esto amenaza con apartar a muchos de la fe. Los tienta tanto y es tan grande esa amenaza que la advertencia de Jesús precisamente es porque esto aleja a muchos del camino estrecho. Los aleja de poder ver esa puerta estrecha, de poder continuar en ese camino estrecho. Eso es lo que sucede. Es un camino que ofrecen estos falsos profetas, un camino ancho de la comodidad, un camino ancho de la prosperidad, del bienestar, de lograr sus sueños. Pero es un camino ancho que conduce a la destrucción. Ya no hay profetas. En la actualidad no hay profetas. Jesús constituyó apóstoles y profetas. Eso lo vemos en el libro de Efesios en el capítulo 4. Sí, Él los constituyó quienes fueron llamados por Cristo, obtuvieron su doctrina de Él, su comisión de predicarle, y fueron guiados de una manera distinta e infaliblemente por el Espíritu de Dios. Y tenían ese poder de hacer milagros precisamente para hacer evidente quién los enviaba, para hacer evidente su doctrina, para confirmar esa doctrina. Eso sucedió, desde luego. Se necesitaba un ministerio profético para sentar las bases de la iglesia en los primeros días. De hecho, hubo un profeta Ágabo que anunció al apóstol Pablo que iba a ser atado por los judíos. Este profeta Ágabo también incluso habló acerca de una hambruna que vendría en la tierra. Y de hecho sucedió en Judea, en el tiempo del emperador Claudio César, en el año 46 al 48. Lo vemos en Hechos 11. Sí, eso fue así. La Biblia enseña esto, pero la Biblia también nos enseña que ya esta revelación directa cesó, paró con la muerte del último de los apóstoles. Paró, ya no existe más. El cierre del canon del Nuevo Testamento cesó los profetas, ya no existen más. Sabemos que no aparecerán nuevos apóstoles, ya que Pablo dice específicamente que fue el último de los apóstoles. Y recordamos que cuando Jacobo fue muerto a manos de Herodes, Jacobo no fue reemplazado. No existen más apóstoles, no existen más profetas. Apocalipsis 22:18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro. ¿Cuál es la profecía? La Biblia, lo que está aquí. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Es un asunto serio. Y los apóstoles, en el sentido técnico, fueron aquellos que estuvieron con el Señor Jesucristo, que fueron llamados por el Señor Jesucristo, que fueron testigos de su bautismo, que fueron testigos de su muerte, que fueron testigos de su resurrección, testigos visuales de la resurrección. Y de hecho, si nosotros queremos ver las cualificaciones para un apóstol, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, vemos cómo fue reemplazado Judas por Matías. Y ahí están esos requerimientos. O sea que cualquiera que quiera, digamos, aplicar para la posición de apóstol, tiene que llevar estos requisitos. Y yo no creo que exista 2000 años después alguien que los cumpla. Así que eso no está vigente. Nadie de los tiempos apostólicos que quiera ahora estar aquí y asumir ese puesto aplica dentro de ese criterio, de esa posición. Ninguno actual puede aplicar para ello. Entonces no hay justificación para decir que hay apóstoles hoy. De hecho, si alguien está sin congregarse porque no ha encontrado un lugar donde congregarse, recibía en estos días un aviso muy gracioso. Si usted le están anunciando una iglesia donde hay apóstoles y profetas, huya de ahí, no se acerque.
no se acerque. Si usted va a una iglesia donde le dicen que tiene que hacer tratos con Dios, de poner cierta cantidad de dinero y que le van a multiplicar al 400 o al 1000%, huya de ahí. Eso no son iglesias verdaderas. Nuestra principal preocupación entonces como cristianos será identificar y evitar falsos maestros y predicadores. Eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo, Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas. Y cuando nosotros venimos a este punto, ¿a cuánta exposición nosotros estamos ahora, en los tiempos modernos, de predicaciones enfrentados? Tenemos la televisión, tenemos la radio, tenemos el internet, tenemos las redes sociales. Estamos invadidos, que usted puede escuchar cualquier tipo de mensajes, cualquier tipo de mensajes. Esto ha venido creciendo en los últimos 15 o 20 años. Hay una invasión. Ahora todo mundo pone mensajes. Eso, usted un domingo pone cualquiera de esas redes en vivo y usted escucha cualquier cantidad de personas que están en vivo transmitiendo mensajes. Cualquier cantidad. Pero debemos también entender que hay una bendición a través de este avance que tenemos. Pero a la misma vez hay peligros que están latentes. Hay peligros de involucrarse en un camino fácil, un camino ancho que los va a llevar a la perdición. Así que las palabras que Jesús manifiesta en este momento están vigentes en nuestros tiempos para nosotros como sus discípulos. Hay una advertencia: tengan cuidado con esos falsos profetas. Pensemos en lo que el internet ha hecho. Tú puedes escuchar a quien tú deseas. De esa misma manera, hay un mayor peligro para nosotros. Ciertamente, la mayoría de estos falsos profetas o falsos maestros, falsos apóstoles, siempre están ahí para decirle a la gente: no tienes que preocuparte por ese camino estrecho. Ese camino estrecho es complicado. Mira, hay un camino mejor, hay un camino amplio, hay un camino de que tú eres quien gobierna, hay un camino donde tú eres el que pone tus ideas, tú eres el que gobierna, tú eres el que decides. Hay un camino mucho mejor, definitivamente. Siempre habrá este tipo de personas que te estarán diciendo que hay una manera más fácil de evitar las dificultades. Siempre las van a ver. Habrá personas que te dirán que hay una manera de alcanzar tu mejor vida ahora. Estimulando tu ego, haciéndote ver cuán campeón eres, haciéndote ver que los sueños que tú quieras alcanzar siempre los puedes lograr simplemente con confesarlo, con declararlo y apoderarte de él. Habrán personas que te van a poner en un camino muchísimo mejor. Y aquí está Jesús advirtiendo: estén vigilantes constantemente, estén atentos, sus ojos abiertos, sus oídos atentos, porque habrá una clase de personas que van a tratar de desviarte del camino estrecho. Las habrán. Lo que está en juego no es una cuestión teológica, desde luego que también está ahí, pero lo que está en juego mayormente es tu alma. Es el alma de cada persona lo que está en juego. El apóstol Juan dice, primera de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En este contexto, cuando hablamos de espíritu, estamos hablando de enseñanzas. Estamos hablando de ideologías, estamos hablando de doctrinas. Dice, no creáis a toda doctrina, a toda enseñanza, sino probad estas enseñanzas. Ahí está donde nosotros tenemos que poner en práctica nuestro discernimiento, ese discernimiento que nos ha dado Dios. Dice, probad los espíritus si son de Dios. Porque la iglesia ha estado lidiando con esta situación desde hace muchos años, hasta ahora. Y la Biblia nos advierte continuamente acerca de estos falsos profetas.
de falsos maestros, de falsos apóstoles, de falsos pastores. Es una realidad. Está vigente. Está vigente. También nos advierte de aquellos asalariados que hacen su labor solamente por el dinero que van a recibir, pero no tienen cuidado del rebaño. Jesús dice que tenemos que prestar cuidado porque vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Wow. O sea que vienen con un disfraz puesto. Vienen con un traje en el cual ellos vienen, se acercan, se infiltran en la iglesia, aparentando ser muy amables, aparentando ser muy conocedores, aparentando que salieron con el título o doctorado de alguna de esos seminarios, con un léxico, con una facilidad de expresión que, wow, todo el mundo le parece bien. Vienen vestidos que parece como si fuera uno de nosotros. Pero por dentro lo que tienen es totalmente incompatible con lo que están mostrando por fuera. Son peligrosos. Aparecen como un verdadero cristiano, pero no lo son. Y Jesús nos da a entender que no tienen nada de ovejas, nada en absoluto. Por fuera parece un cristiano sincero o un maestro cariñoso, pero por dentro son lobos rapaces, lobos dispuestos a devorar. Un lobo es un enemigo natural de las ovejas, es un depredador. Y precisamente esta palabra rapaz significa que está dispuesto a que por hambre destruir. Rapaces da a entender ese deseo de destruir, son animales feroces. Estos falsos maestros buscan devorar y destruir al rebaño de Cristo, a sus ovejas. Quieren destrozar la iglesia. Aparecen como mensajeros de luz, pero en realidad son agentes del diablo. Pablo da algunas características de ellos en 2 Timoteo 3:4. Él dice, son traidores, impetuosos. La palabra impetuoso quiere decir obstinados, que van con una decisión, con una determinación en lo que están haciendo. Son infatuados. Infatuados son orgullosos, son vanidosos, amadores de los deleites, o sea, de los placeres, más que a Dios. O sea, que el propósito de ellos es satisfacerse a sí mismo, llevando una enseñanza que en realidad no aman a Dios. Versículo 5. Tendrán apariencia de piedad. Se van a ver muy amables, muy cristianos, muy dedicados, pero negarán la eficacia de esa piedad. Y dice Pablo a Timoteo, a estos evítalos, aléjate de ellos. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Aquellos van detrás de todo. Pablo fue más allá de simplemente decir que los evitáramos. Incluso Pablo denunció a casi 6 de aquellos que estuvieran con ellos. En 2 Timoteo 4:10 él denunció a Demas porque lo había desamparado amando más al mundo. En 2 Timoteo 1:15 él menciona a Figelo y a Hermógenes porque lo abandonaron a él cuando estaban en Asia, cuando Pablo estaba en Asia. En 2 Timoteo 2:17, Pablo menciona a Himeneo y Fileto porque se apartaron de la verdad, se desviaron. O sea que cuando se mencionan a veces personas, Pablo lo hizo, él los denunció con nombre. O sea que no es solamente evitarlos, hay que denunciarlos para que las personas no caigan en ese error. Los falsos maestros deben ser expuestos. Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. O sea que no se debe estar allí. Aquellas personas que están en esas iglesias y que muchos de ellos están tristemente engañados, no deben participar con ellos.
Lo que nos dice la palabra. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y esta palabra, reprenderlas, es muy curiosa. Esta palabra, la versión de la Biblia de las Américas, dice desenmascaradlas. Y la versión nueva versión internacional dice denúncielas. O sea que lo que nos dice la palabra es que nosotros no solamente debemos evitarlas, sino que debemos hacerla manifiesta a los demás. No se puede mencionar a los falsos profetas sin mencionar el movimiento carismático. Definitivamente tenemos que incluirlo, porque ese es aquel movimiento que personas afirman recibir revelaciones divinas. Ellos dicen cosas como Dios me ha dicho, el Señor me habló. Ellos creen que Dios les habla directamente de la misma forma que se comunicó con los apóstoles o que se comunicó con los profetas en el Antiguo Testamento. Casi todos los cultos o herejías han comenzado con un líder que afirma haber tenido una revelación directa de Dios. La mayoría. Nosotros conocemos a Joseph Smith, el de los mormones, que él dice que tuvo una revelación. Charles Russell, que también tuvo una revelación, el de los testigos de Jehová. Y tenemos los falsos predicadores del Evangelio de la Prosperidad que también dicen tener revelaciones. Está el famoso apóstol Guillermo Maldonado. Está él. Está Cash Luna, está Kenneth Copeland, que han reclamado, haber clamado tener un tipo de revelación directamente de Dios. Están allí. El falso profeta presenta una visión falsa de Dios. Le encanta hablar del amor, le encanta hablar de la misericordia, le encanta hablar de aquellos hermosos atributos de Dios. Pero se le olvida también que Dios es fuego consumidor, que Dios está airado contra el pecador todos los días. Se les olvida decir que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad, como dice el Salmo 5:5. Esto es parte también de los atributos de Dios. El falso maestro niega la definición bíblica de la soberanía de Dios. La niega. La gracia salvadora y la obra sobrenatural de Dios en la salvación del pecado la niegan. Estas personas, este falso maestro, dice que el fundamento de la salvación de una persona no es la obra de Cristo, su sacrificio en la cruz, sino una decisión personal, autónoma que la persona hizo al escoger a Jesús. Eso es lo que afirman estas personas. Todos nosotros, especialmente aquellos que están en el prestigioso, honroso trabajo de predicar la palabra, deben estar atentos a estos falsos maestros. Deben estar alerta, discernir para identificar y de la manera apropiada exponer a estas personas. Desde luego, haciéndoles ver su error, haciéndoles manifiesto la necesidad de arrepentimiento, haciéndoles ver la necesidad de venir a la cruz. Porque estos son los que, como veremos la próxima semana, estos son los que en algún momento determinado vendrán en aquel día delante del Señor y el Señor les va a decir, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Todos nosotros debemos proteger el rebaño, debemos exponerlo y minimizar la propagación de esa gangrena, como dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:17, que son gangrena. Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso diciendo, Hechos 20:29, yo sé que después de mi partida vendrán a vosotros lobos feroces. Dice, entre vosotros que no perdonarán al rebaño. O sea que lo triste de todo esto es que no solamente van a venir, sino que dentro de los que están ahí se van a levantar también aquellos lobos feroces. Entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Versículo 30. Y que dentro de vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de ellos. Esto es más preocupante todavía. Personas que se infiltran en la iglesia, que están allí y no sabemos quiénes son.
pero que se levantan para arrastrar tras de ellos a los discípulos. Y esto sucede. Yo les conté hace muchos años, se infiltró alguien dentro de la iglesia, alguien que estaba en medio de un grupo de judíos, y esta persona llegó a la iglesia y de un momento a otro se estaba propagando eso del judaísmo. Y era alguien que estaba allí. Es peligroso, es peligroso. Pero hay algo que es más triste también. La multitud que hay de personas que están expuestas a este tipo de enseñanzas, eventualmente van a creer en estas gentes. Porque hay personas que creen cualquier cosa que se les dice. Cuando es presentado por un predicador elocuente, que habla bonito, un orador popular en la iglesia, olvidando la advertencia de nuestro Señor acerca de aquellos lobos con piel de oveja. La identificación de los falsos maestros como lobos que se cuelan en el rebaño para despedazar, matar y devorar a las ovejas es muchas veces pasado desapercibido, no se tiene en cuenta. No se entiende el efecto destructivo de esta falsa predicación. Y lo que realmente en este momento no importa en muchas iglesias es la verdad. Interesa más la cantidad de personas, que las personas estén contentas, que estén entretenidas, que su ego sea levantado, que puedan sentirse felices, que no se les hable de pecado. Porque como dice Joel Austin, ya tienen mucho ya con el pecado, hablemosles cosas buenas para que ellos se estimulen. Esa es una gran realidad. Jesús, sin embargo, nos dice que veamos a los falsos maestros como lobos salvajes y hambrientos, cuya doctrina o la falta de ella puede devorar el alma. Hay que tener cuidado. La pregunta es entonces, ¿por qué la advertencia de Jesús es ignorada? ¿Por qué? Bueno, hay una respuesta. Está en la naturaleza corrupta del hombre. Que al hombre siempre le gusta escuchar aquello que le agrada. Al hombre siempre le gusta escuchar aquello que lo promueve, aquello que le despierta sus deseos o le ofrece un camino para poder lograr sus sueños, para poder lograr sus propósitos. Desean que le estimulen su ego. Jeremías 5:30 dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Wow, mire cómo lo describe. Espantosa y fea. Versículo 31. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. O sea que los sacerdotes estaban dirigiéndose por manos de los profetas. Y mi pueblo así lo quiso. La Biblia de las Américas dice, y mi pueblo así le gusta. O sea que es algo que satisface a muchas personas. Y por eso existen. Ellos no existieran si no hubiese tantas personas que están detrás de esta misma predicación. ¿Qué pues? Dice el mismo versículo de Jeremías 5:31. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Wow, una gran advertencia. Confiado en estas personas que están hablando cosas que no son. ¿Dónde van a ir a parar? ¿Cuál será su destino? Claramente marcado es el camino ancho que lleva a la destrucción. La mayoría de los asistentes a la iglesia de hoy en día no están interesados en nada acerca de aprender del Evangelio, de ninguna manera. No están interesados en aprender de la expiación, no están interesados en aprender mucho menos de la santificación. No, ellos prefieren escuchar acerca de la autoestima, de ser campeones, de tener su mejor vida ahora. Segunda Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Esta palabra la traduce la Biblia de las Américas como no soportarán la sana doctrina. Eso es lo que sucede y está sucediendo ahora. La gente se siente confrontada con su pecado que no la soporta, porque tienen comezón de oído,
Eso que cuando a veces siente uno, eso que no quiere parar porque siente como esa satisfacción rascándose. Dice, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, esta palabra metafóricamente significa ansiedad de oír, se amontonarán maestros, o sea, falsos, conforme a sus propias concupiscencias, o sea, deseos. O sea que va unida una cosa con la otra. 2 Timoteo 4:4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea que existe ese peligro. Que estando escuchando la verdadera doctrina, la confrontación, haciéndole ver su pecado, su condición, llega el momento que otra vez, hablando de santidad, de pecado, yo me voy a otra parte a ver algo mejor. Y buscan a este tipo de iglesias. Que la mortificación del pecado, no, otra vez no, yo me voy para donde me hablen que yo puedo lograr mis sueños, que yo puedo hacer mi mejor vida ahora. ¿Cómo identificar entonces un falso maestro? Después de Jesús advertir sobre los peligros de estos falsos maestros, Él nos da una manera de identificarlos a ellos. Él dice, Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Y Mateo 7:16 y Mateo 7:20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. O sea que aquí nos está dando una evidencia a Jesús cómo podemos identificar un falso maestro. En el Antiguo Testamento, la prueba mayor para identificar a un profeta era si la profecía de este profeta se cumplía. Era obvio. Si no se cumplía, definitivamente no lo era. Y si no se cumplía, tal profeta era ejecutado. Deuteronomio 18:21 dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra? Repito, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y el 22 dice, si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló al profeta. No tengas temor de él. O sea, no te preocupes, no le prestes atención. Y lo ejecutaban porque era una amenaza para el pueblo, Deuteronomio 13:5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. O sea que esta definición nos da a entender a nosotros que estos falsos profetas tratan de apartar del camino por el cual Jehová nos ha dicho que andemos. El camino que Jesús nos ha dicho que andemos. ¿Cuál es ese camino? El camino estrecho. Camino estrecho. Y si estos profetas actuales entendieran la severidad de lo que está diciendo Dios ahí, se arrepentirían. Y casualmente, el jueves 2 de abril de este año, el evangelista de la prosperidad, Kenneth Copeland, él respiró hondo y sopló en dirección de la cámara de televisión y dijo, COVID-19, soplo el viento de Dios sobre ti, estás destruido para siempre y nunca volverás. ¿Se cumplió? No. O sea que si estuviéramos en los tiempos en que el Señor habló a los profetas, como en Deuteronomio, este hombre estaría muerto hace rato. Y muchos así. Este mensaje lo repitió el apóstol Guillermo Maldonado, casi utilizando los mismos términos. Y ahí está. El falso profeta no le decía al pueblo que se arrepintiera. Los
falsos profetas estaban incluso ofreciendo al pueblo garantías vacías de bendición y la liberación del juicio, en lugar de alentar a la gente a que se arrepintieran y vinieran a Dios. Jeremías 6:14 dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Y eso sucede en la actualidad. Una falsa predicación que asegura paz en los que no son cristianos. Una falsa paz que lograrían con Dios simplemente si vienen, pasan al frente, el apóstol le sopla en la cara, de pronto le da un empujoncito, de pronto confiesa una oración o firma algún libro de membresía. Le están ofreciendo una falsa paz. Una paz por la cual muchos andan por el mundo viviendo como quieren vivir por el camino ancho y creen que ya están en el camino estrecho porque una vez el apóstol lo sopló y él repitió una oración de fe. Esa no es la verdad. Si una persona está aquí o está escuchando y ha creído que por esa confesión está en el camino estrecho, está equivocado. La única manera de poder primero pasar por esa puerta que lo conduce al camino estrecho es reconocer su pecado. Un quebrantamiento de espíritu, reconociendo que no tiene ninguna posibilidad ni oferta para presentarle a Dios para poder ser salvo. Reconociendo una culpabilidad total por su pecado, por su culpa, por la ofensa que ha cometido delante de Dios, por su vida llena de pecado, venir en arrepentimiento con un llanto sincero delante de Él por haber ofendido su santo nombre y abrazar al único mediador, a aquel que es el único capaz de verdaderamente establecer esa paz con Dios, es solamente por medio de Cristo. Esa es la única manera de venir y ser salvos. Esa es la verdadera paz que une al pecador con Dios. Estos profetas que curan a la gente superficialmente diciendo que hay paz, bienvenido a la familia de Dios. Y eso sí que es común. Alguien repite una oración o el apóstol lo sopló, bienvenido a la familia de Dios, toda la iglesia lo aplaude y todo eso, una celebración total. Y yo creo que hay personas que en algún momento pudiéramos haber hecho eso. Y si estamos aquí, no fue por esa famosa oración que hicimos, ni por la soplada del apóstol, sino porque Dios tenía un propósito en cada una de estas vidas. Dios transformó su corazón. Dios lo atrajo a Él. Y gracias a Él está ahora tratando de parecerse más a Cristo. Estos que escuchan deberían advertírsele del juicio venidero. Se les dice que no hay ningún juicio, estos que dicen que no hay ningún juicio, sino bendiciones que Dios le ofrece y que se aprovechan, debería advertirse de lo que dice Ezequiel 13:8. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Wow. Mateo 17:16. 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Y esto es una afirmación. El Señor Jesucristo está diciendo algo que es certero. Por los frutos usted lo va a conocer. Nosotros podemos ver árboles que son de pronto muy similares. Y usted los ve y puedan tener un fruto parecido, un árbol malo, un árbol bueno, y usted puede ver frutos, y usted coge los dos frutos y usted los ve similares. Pero ¿cómo usted determina cuál es el árbol malo y el árbol bueno? Cuando usted coge ese fruto y lo muerde. Y es un fruto que usted siente su sabor, su jugo, su dulzura. Usted dice, este es del árbol bueno. Y usted lo prueba
y se da cuenta que es seco, amargo, insípido, es un árbol malo. ¿Cómo lo probamos? Por el fruto. Nosotros juzgamos a ese árbol de acuerdo al fruto. De igual manera, para darnos cuenta cómo es el falso profeta o maestro, debemos observar lo que él produce. Lo que él produce. Dice Mateo 7:16, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Higos es lo que nosotros también conocemos como brevas. Los abrojos son unos árboles pequeños que están llenos de espinas. Tienen hojas grandes. O sea que lo que Jesús manifiesta aquí es que es imposible que una planta espinosa produzca uvas, porque abrojos es también cardos, es una planta espinosa. O sea que Jesús está utilizando dos palabras para dar a entender que es algo que tiene espinas. A la distancia, en el tiempo antiguo, habían unas moras pequeñas que crecían en un espino cerval, le llaman a ellos. Eso es un árbol pequeño de hoja ovalada y con espinas en la punta de las ramas. Podrían confundirse con uvas. De igual manera, había ciertas flores de los cardos, estos árboles espinosos, que podrían engañar a cualquier otra persona haciéndoles creer que habían higos. Pero cuando usted se acercaba, usted se daba cuenta que no era así. Podía ser engañado por algún tiempo porque se veían ahí, pero cuando usted los probaba, se daba cuenta, entendía que no era ni una cosa ni la otra. Así mismo es con las personas. Estas uvas y estos higos que estaban en medio de las espinas no podían engañar a la gente por mucho tiempo. De igual manera, un falso maestro no va a poder engañar a una congregación o a alguien por mucho tiempo, porque se va a hacer evidente de una forma u otra. Se va a hacer evidente. Las espinas solo pueden rasgar la ropa o la carne. Cuando nosotros nos metemos de pronto en algún ramado o algo que tiene espinas, salimos rayados, cortados, lastimados. De igual manera, estos espinos no van a producir un fruto bueno. Un falso maestro puede engañar a la gente por un tiempo, pero eventualmente su carácter oscuro, su temperamento, su doctrina va a revelar quién es. Es imposible que un malvado sostenga su vestimenta de oveja siendo lobo por mucho tiempo. No puede ser. Eso es como dice Pedro en 2 de Pedro 2:22, que un cerdo siempre vuelve al fango y un perro a su vómito. De alguna forma van a verse. Jesús nos enseña entonces un principio fundamental. Mateo 7:17 y 18. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y este pasaje está casi similar a otro que el Señor menciona en el capítulo 15 de Juan. Y lo que tenemos que ver es que el Señor Jesucristo en este momento, en este contexto, no nos dice exactamente qué es el fruto. Textualmente no lo manifiesta aquí, de ninguna manera. El fruto puede ser un comportamiento inmoral. El fruto es lo que hacemos. Por ejemplo, en Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y el versículo 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿en qué es glorificado el Padre? En que llevemos mucho fruto. ¿Cuál es el fruto? En que guardemos su palabra, sus mandamientos y que permanezcamos en su amor. Eso es parte del fruto. Permanecer en la palabra y que lo amemos. El fruto es manifestar lo que el Espíritu Santo da a los creyentes. ¿Qué es eso? Lo que nos dice Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. En una persona que es un falso maestro que no tiene verdaderamente el Espíritu Santo, esto no va a ser visible.
Son personas, como lo leíamos anteriormente, son determinadas, son predispuestas, no tienen paciencia, van con todo por lo que ellos quieren. El fruto es manifestar lo que el Espíritu Santo da. El fruto es agradar a Dios y conocerlo más. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es el fruto, agradándolo en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Él. O sea que lo que hay que observar para identificar a un falso profeta, su conducta, es su actitud, es su integridad, la coherencia entre lo que dice y lo que hace, observar lo que piensa, porque la palabra también nos dice que lo que tal es su pensamiento, así es él. Y muchas veces esos pensamientos no son tan manifiestos de una manera amplia, pero eventualmente será notorio. Nuestro Señor enfoca su argumento entonces en que el estado del corazón de un hombre determinará en última instancia sus pensamientos, palabras y acciones. Él lo hará saber. Como dice en un contexto similar en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. La Nueva Versión Internacional dice, del buen tesoro de su corazón saca el bien. Y del mal, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. O sea, el mal. O sea, que está en su corazón. Un hombre malo no va a dar acciones buenas. Y un hombre bueno no va a producir acciones malas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Santiago 3:12, hablando el medio hermano del Señor Jesucristo. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? O sea que es imposible. Un árbol de mango no va a dar limones. Y un árbol de uvas no va a dar peras. O sea, ¿qué dice ahí? El versículo continúa diciendo, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El falso maestro es soberbio, tiene poder, quiere poder, busca prestigio, busca aplausos, busca reconocimiento, busca ser aplaudido, busca exaltación. La gran mayoría de los falsos maestros lo hacen por dinero. Esa es la gran realidad. Detrás de todo eso está un interés económico. Pedro los comparó con el falso profeta Balaam, aquel que se le ofreció dinero para maldecir al pueblo de Israel. Segunda de Pedro 2:3 dice, y por avaricia harán mercadería, hablando de los falsos maestros. La Biblia de las Américas dice, y la Nueva Versión Internacional dice, y por avaricia los explotarán. Eso es lo que se ve en el Evangelio de la Prosperidad. Explotación a aquellas personas que van. Dinero por todas partes, siembras, inversiones con Dios que multiplica. Dios es un banquero, mejor dicho, mejor que cualquiera, da los mejores intereses según ellos. Y ese es el propósito de la mayoría de las personas que van a las iglesias de la prosperidad. No están preocupados por su alma, no están preocupados por su condición delante de Dios, mucho menos por su pecado y mucho menos por andar en santidad. Tristemente, las personas que van a estas iglesias están buscando un bienestar económico. ¿Por qué Dios entonces permite estos falsos maestros? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué Dios con su poder no llega y los elimina como eliminaba cantidad de personas en el Antiguo Testamento? Bueno, porque Dios los usa precisamente para que traiga a aquellos que aman el camino ancho, aquellos que desprecian a Cristo, aquellos a los que el Señor Jesucristo dijo anteriormente que no desperdiciaran lo santo ni tiraran las perlas. Dios los usa para ellos. Eso es una gran realidad, porque lamentablemente
podrán haber algunos falsos maestros incluso dentro de la iglesia. Y Dios los permite para atraer a los que aman el camino ancho y rechazan la puerta estrecha. Segunda Tesalonicenses 2:11 dice el apóstol Pablo: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Versículo 12: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Esa es la razón. Rechazaron la verdad. Rehusaron a ella, la despreciaron. Sino que se complacieron en la injusticia. El falso maestro terminará muy mal. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Estas son frases del Señor Jesucristo. Esta es una palabra que dijo Juan el Bautista también en Mateo 3:10, cuando dijo que el hacha está puesta ahí en la raíz del árbol. Está el árbol y le ha dado con el hacha, está ahí en el filo, que no es sino uno más, y cae. La condenación será echado en el fuego eterno, el fuego del infierno. Aquel fuego eterno donde estará el diablo, Satanás y todos aquellos que rechazan el Evangelio de Jesús. Todos aquellos que blasfeman el nombre de Jesús y todos aquellos que arrastran a las personas de la verdad conduciéndolos en ese camino ancho. Jesús se refiere al árbol que no da buen fruto. Aquí está diciendo: el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cuál es ese? No es el árbol bueno, porque el árbol bueno está dando buen fruto. El árbol malo. El árbol del falso maestro, porque Jesús está utilizando metafóricamente un árbol malo para describir lo que es el falso maestro. Ya que estos falsos maestros van a ser echados en el fuego, y eso es lo que les decía anteriormente, eso es lo que sigue a continuación en el 20 y 21. Esta gente será arrojada en el fuego del infierno, en el fuego de azufre, donde la bestia y el falso profeta estarán, como dice Apocalipsis 20:10. Así que por los frutos los conoceréis. Y finalmente, Jesús ha hablado del esfuerzo de entrar por la puerta estrecha. Esforzaos, dijo, a entrar por la puerta estrecha. O sea que esto es algo que tenemos que estar en él, por las advertencias que nos acaba de dar. Es algo que nosotros tenemos que esforzarnos por entrar en el camino correcto, el camino de la verdad. Y él está diciendo: cuidado con los falsos maestros que los quieren engañar, los quieren sacar del camino estrecho, con muchas ofertas, con muchos atractivos, con muchos buenos propósitos, entre comillas, que ellos quieren ofrecerle a las demás personas. Pero lo que están haciendo es conduciendo a las personas por el camino ancho, mostrándoles una puerta que dice al cielo. Pero definitivamente lo que están mostrando o ocultando es una puerta que conduce al infierno. Si mal no recuerdo, John Bunyan en su libro del Progreso del Peregrino, él menciona que muchas personas ya en la puerta de entrada al cielo fueron desviados hacia el infierno. Y que, mis hermanos, esto es una gran advertencia para cada uno de nosotros. Esforcémonos a entrar por la puerta estrecha, que esa puerta es Jesús. La única puerta, el único mediador entre Dios y los hombres que nos lleva por su Espíritu Santo en ese camino estrecho, que es el que finalmente nos llevará a la vida. Amén. Vamos. Bendito Señor y Dios.